una importante célula delictiva conocida como los R's. Me recuerdo también que uno de ellos fue detenido en Michoacán el 1 de agosto y es conocido como el líder de este grupo criminal, al menos que acecha en esta zona del país. Le compartía que el embajador de Estados Unidos en México, bueno, entonces se pronunció tras la detención justamente de Alfonso Fernández Magallón, alias La Quilingua, es integrante del grupo de autodefensa y máximo líder del cártel de los Reyes. Y queremos saber si estos R's son los Reyes y si son los mismos, y si tiene que ver el estado de lo que ocurre, o lo que sí en Michoacán, con el estado de Jalisco y en otros estados aledaños. David Saucedo, especialista en seguridad, está con nosotros para hablar de este importante tema. David, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Qué gusto saludarte aquí en la Victoria. Pues para la gente, sin duda, debe ser a veces difícil entender cuando no tiene los conceptos tan, o los reconoce, ¿no? Como lo hacemos, los que estamos en las noticias, o los integrantes del ejército mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero, a ver, ¿qué tan importante es la detención que anunció ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y también que reconoció Donald Trump? Desde hace tiempo el gobierno de los Estados Unidos había emitido una serie de peticiones de captura continua y de extradición hacia integrantes de los cárteles unidos, esa mafia criminal michoacana, que empezó a oponerse desde hace tiempo a la infiltración del cártel Jalisco en el estado de Michoacán. Hay que recordar que como dice el señor Arizona, es originario de Aguililla. Las operaciones sentimentales también por el hecho de que Michoacán es el centro de mucha actividad delictiva, la extorsión hacia aguacateros, mineros, la producción de metafetaminas, actividades ilícitas como infiltración criminal en el municipio. Esta región en particular se convirtió en una plataforma de explotación de acuerdo con lo que manejan las propias autoridades de los Estados Unidos. Desde una radical del país que arribaba al puerto de las Cárdenas y después mediante redes logísticas era enviada hacia los Estados Unidos. De igual manera, los cárteles unidos cuentan con con laboratorios para la producción de metanfetamina y cargamentos de dicha droga fueron incautados en Estados Unidos. De ahí que se siguió cuál era la línea de transporte o producción como se excedió, y se dio con que el cártel de los Reyes, una de las organizaciones de los cárteles unidos, formaba parte de esta red de tráfico hacia los Estados Unidos. Entonces entendemos, los R's, que son los Reyes, forman parte de este gran cártel, que son, bueno, cárteles unidos. Entonces, ¿qué operan de esta forma que lo mencionabas? Tenemos el registro de dos R's, uno Ramón Ángel Álvarez Ayala y también Rubén Guerrero Valadez, uno detenido, obviamente, bueno, el que ya anunciaba el secretario de Seguridad, integrante de los R's, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y que tiene que ver también con el asesinato de Valeria Márquez, que está en Crescer de Jalisco. Pero también se habla de Rubén Guerrero Valadez R1, conocido como el tío Laco, que fue abatido el 22 de febrero del 16 en Tapalpa, Jalisco. ¿Quién es el R1 realmente, David? ¿Y quién es el más fuerte de los dos? Bueno, se trata de dos grupos criminales que operaban en el estado de Michoacán. Uno de ellos se trataban al cártel Jalisco, y él en realidad nunca tuvo un origen jalisciense. Él es originario del estado de Michoacán, pero cuando se da la invasión del cártel Jalisco a esta ciudad, los cárteles unidos se dividen. La mitad se pasa con el cártel Jalisco. El R1, no solo se da en las élites políticas, sino también en las élites criminales. El R1 se hace aliado de Carolina Velasco, un líder de la política importante de Mencho Milde, y del otro lado quedan grupos como los Reyes. Entonces, siempre hubo mafias locales michoacanas. Unas se quedan operando del lado de los cárteles unidos, y otros se quedan trabajando con el cártel Jalisco. El fin de semana, estos últimos días, se dieron dos golpes importantes a las dos estructuras criminales. Ambas son de los hechos mafias michoacanas, pero unas ligadas a Jalisco y otras a los cárteles. El R1 era el líder regional más importante del cártel Jalisco en esta región de Uruapan, junto con otros líderes criminales que tienen bajo su control a varios municipios, no solo Uruapan, o sea, fue de Carlos Mazo, que se habían obligado, de hecho, al poder del cártel Jalisco, y varios municipios de la periferia. Justamente el asesinato de Carlos Mazo está en este contexto. Él sí se opuso, a diferencia de otros alcaldes, a la infiltración criminal. Estaban solicitando el control de la Dirección de Policía, el tránsito e incluso la asignación de contratos de obra pública. Carlos Mazo era un contraejemplo de que el cártel Jalisco no deseaba tener una
alcalde ambiente que se enfrentó quizá de manera un poco política, porque recordarás aquellas frases, chocos de Carlos Mazo hacia los elementos de seguridad pública para que utilizara fuerza letal ante los carteles. De la duda podríamos estar aquí de acuerdo, desacuerdo con sus métodos, pero es un hecho que él, y sí los combatió, se convirtió en un obstáculo para que el cártel Jalisco pudiera seguir avanzando en este control de la zona norte del estado de Michoacán. Así es, David, sabes, y recuerdo perfectamente cuando él se le acusó de asesinar o ser el autor intelectual del asesinato de un reportero en Uruapan. Y me parece que a partir de ese momento es que comienza a complicarse la situación para Carlos Manzo. Desconozco si ese grupo delictivo, el mismo que asesinó a este reportero unas calles después de haberse tenido una entrevista con él, tiene que ver con ahora su asesinato. David, cuéntame, ¿qué relación tiene el R1 con el asesinato de Valeria Márquez, que es tan relevante, de repente una influencer que fue asesinada en Jalisco y no había detenidos en su momento, pero se hablaba que posiblemente algo pasional estaba detrás de esto, pero me parece que era toda una organización criminal? Sí, Valeria Márquez lamentablemente fue asesinada en vivo, tú lo recordarás, imágenes que se hicieron virales no solo en México, sino a nivel internacional. Desde ocurrió este lamentable episodio, se manejó otro récord que lo que había provocado su asesinato era el desencuentro con algún integrante del crimen organizado que en alguna desavenencia de pareja que tuvo con ella había ordenado su muerte. Esto se manejó por parte de las autoridades con mucha reserva, pero también con el antecedente de que los grupos criminales se estuvieron vinculando desde hace tiempo con los influencers, en parte porque muchos de ellos tienen audiencias que incluso superan las de los medios formales, porque los grupos criminales decían carne editorial. En ocasiones los grupos del narcotráfico utilizan a los influencers para blanqueo de capitales, para lavado de dinero. Y en este caso me parece que la señora tiene una relación personal y llevan un desencuentro, y ese desencuentro culminó con el asesinato de Valeria. Y de acuerdo con lo que expresó el propio Omar García Harfuch, uno de los hijos varones de la Reona, producto de esta desavenencia que tuvo con Valeria, le habría pedido a su padre que le asesinara con algunas de sus células reciclables. Esta es la rastro que fue dejando el asesinato de Valeria, y que al día de hoy, de ella, Omar García Harfuch también queda datos adicionales sobre este caso. David, ¿qué sigue después de la aprehensión del R1, el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo? No nos gusta decir eso porque como mexicanos no queremos más violencia, obviamente, y menos a un Estado que ha sido golpeado constantemente por el crimen organizado. Pero ¿se reorganizará o será que esto abonará a debilitar este grupo delictivo en la zona? El R1 ya era un lastre para el cártel Jalisco, debido a la notoriedad que tuvieron tanto el asesinato de Valeria como el asesinato de Carlos Manzo. Hay fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército Nacional de Europa. Esto dificulta la expansión del cártel Jalisco en esa región que les interesa bien su control, y también la actividad criminal que realizan, sobre todo la producción de metanfetaminas y de extorsión. Ya con la captura de R1 es muy probable que la situación se despresurice, es decir, que las tropas estacionadas en Uruapan se replieguen para poder atender otros incendios que tiene el país en materia de crimen organizado. Curiosamente, la detención del criminal, en este caso Guerrero, puede provocar que el caso Jalisco nuevamente puede expandirse, porque era importante para el gobierno quedar la intención de la defensa intelectual de Carlos Mazo, sobre todo por razones políticas, el crecimiento político de los llamados movimientos sonderos y el desafío que presenta a los demás candidatos de